Bienvenidos mis estudiantes. Reflexión. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Mis apreciados estudiantes, en esta guía realizaremos un repaso del último tema de la clase presencial de los cuartiles. Así que ánimo, tu profesora Yamile te enseña todo lo que debes de saber para alcanzar los objetivos propuestos en estadística. Debes de ser muy comprometido y tener excelente disposición. Se tendrán en cuenta conceptos previos de media aritmética o promedio, mediana, frecuencia absoluta acumulada, marca de clase, datos agrupados y no agrupados. Medidas de posición cuartiles. Cuartiles son medidas de posición que permiten dividir al conjunto de datos ordenados en 4 partes con igual valor porcentual. Se representan por Q1 cuartil 1, Q2 cuartil 2, Q3 cuartil 3. Aquí tenemos los cuartiles. El cuartil número 1 corresponde al 25%, el cuartil número 2 igual a la mediana corresponde al 50% y el cuartil número 3 corresponde al 75%. Ejemplo número 1. Determinar los cuartiles en el siguiente conjunto de datos no agrupados. Bien, tenemos los números 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8 y 5. Solución. Primero se deben de ordenar los datos, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, vamos a buscar primero, vamos a determinar el cuartil número 2. El cuartil número 2 corresponde a la mediana. ¿Cuántos datos tenemos? 9. Si tenemos 9, la mediana corresponde al dato central, es decir, el cuartil número 2 corresponde a 5. Para el cuartil número 1 nos ubicamos en la primera parte de datos. Si esta es la mediana, la primera parte de datos corresponden a los números 1, 2, 3 y 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4 es la primera parte de los datos. De esa primera parte de los datos vamos a buscar la mediana. Tenemos 4 datos, es decir, tenemos un número par. La mediana corresponde al promedio de los números 2 y 3, es decir, 2 más 3 entre 2, eso nos da 2.5. En consecuencia, el cuartil número 1 es 2.5. Para el tercer cuartil nos ubicamos en la segunda parte de datos, es decir, la segunda parte de datos corresponden a los números 6, 7, 8 y 9. Bien, aquí están los números, también tenemos 4 datos, es decir, que la mediana corresponde al promedio de los datos 7 y 8. Es decir, 7 más 8 entre 2 nos da 7.5. En consecuencia, el cuartil número 3 es 7.5. En el ejemplo 2 dice el número de hermanos de los estudiantes de clase se ha registrado en la siguiente tabla. Aquí tenemos el número de hermanos y la frecuencia. Calcular el primer cuartil, segundo y tercer cuartil. Solución. Para este tipo de datos que están agrupados, primero debemos de determinar la frecuencia absoluta acumulada. Sale a partir de la frecuencia absoluta. En el primero tenemos el dato, siempre va el mismo dato, el primer número 4. En el segundo va la suma de 14 más 4, aquí sumamos 18, 18 más 7, 25, 25 más 5, 30, 30 más 3, 33, 33 más 1, 34. Total de datos tenemos 34. Bien, para determinar el primer cuartil se tiene en cuenta la posición. La posición está notada a través de la fórmula K por N entre 4. Bien, K corresponde al número del cuartil que le están pidiendo, ya puede ser el cuartil número 1, 2 o 3.
n corresponde al total de datos. Luego la posición del primer cuartil es, les había dicho que como vamos a determinar el primer cuartil, K es 1. Total de datos tenemos 34. Lo dividimos entre 4. Aquí multiplicamos 1 por 34, nos da 34, entre 4 nos da 8.5. Bien, ahora vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual que 8.5. El primer número mayor o igual que 8.5 corresponde al número 18. En consecuencia, el cuartil número 1 corresponde al dato 1. Es decir, aquí tenemos el cuartil número 1, es el dato 1. Para el segundo cuartil también realizamos el mismo procedimiento. Primero buscamos la posición, en este caso K vale 2, y tenemos total de datos 34. Lo multiplicamos y lo dividimos entre 4, eso nos da 17. Es la posición del segundo cuartil. Buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual que 17. En este caso aquí tenemos el número 18. En consecuencia, el cuartil número 2 corresponde al dato 1. Bien, ahora vamos a buscar el tercer cuartil. Recuerden que primero vamos a la posición. Tercer cuartil tenemos que K es 3 por 34. Lo multiplicamos y lo dividimos entre 4. Eso nos da 25,5. Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 25,5. Tenemos aquí el 30. ¿Y cuál es el dato o cuál es el cuartil de esta fila? Es el número 3. En consecuencia, el cuartil 3 es el número 3. En el ejemplo 3 dice el número de hermanos de los estudiantes de una clase se ha registrado en la siguiente tabla. Tenemos la tabla 0, los datos 0, 1, 2, 3 y 4 con la respectiva frecuencia. Bien, solución. Aquí tenemos, si la cantidad de datos es impar, utilizamos la fórmula K por N más 1 entre 4. Bien, les había dicho que primero debemos de buscar la posición del cuartil. En este caso, como vamos a determinar el cuartil número 1, K es 1 tenemos 19 datos. Aquí tenemos 19 datos. Y tenemos que determinar la respectiva frecuencia acumulada. ¿De dónde sale? Sale de aquí de la frecuencia absoluta. Bien, determinamos la posición. Aquí tenemos 1 por 20, 20 entre 4 nos da 5. Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 5. Entonces tenemos aquí el número 5 exactamente, eso nos quiere decir que el cuartil número 1 corresponde al dato 1. ¿Listo? Vamos al ejemplo número 4. Dice, se pregunta a 12 niños sobre el número de hermanos que tienen los estudiantes. Los resultados fueron 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 y 9. Ubícalos en la tabla de frecuencia y determinar el tercer cuartil. Bien, aquí ubicamos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, buscamos aquí cuántas veces se repite. El 1 tenemos que se repite una sola vez, colocamos 1. El número 2 tenemos 2 veces, el número 3 tenemos una sola vez, el número 4 tenemos una sola vez, el número 5 tenemos una sola vez, el número 6 2 veces, el número 7 una sola vez, el número 8 2 veces y el número 9 tenemos una sola vez. Bien. Determinamos la frecuencia absoluta acumulada, tenemos en el primero 1, tenemos aquí 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6, 6 más 2, 8, 8 más 1, 9 y 9 más 2, 11 y 11 más 1, 2.
Bien, aquí debemos de tener 12 datos. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, vamos a determinar el que nos piden determinar el tercer cuartil. Aquí tenemos que si n es par, debemos de utilizar ¿qué? La fórmula de la posición k por n entre 4, es decir, k es 3 porque estamos hablando del tercer cuartil. Por n, total de datos, tenemos 12 entre 4. Multiplicamos 3 por 12, 36, entre 4 nos da 9. Aquí buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 9. Bien, aquí hay que tener cuidado porque la cantidad de datos es par y si es par corresponde al promedio de los datos centrales. Es decir, aquí promediamos 7 más 8 entre 2, eso nos da 7,5. En consecuencia, el cuartil número 3 es 7,5. Aquí también se puede verificar en los datos que el cuartil número 3 corresponde al promedio de los números centrales 7 y 8. En el ejemplo 5 dice el tiempo en segundos que tarda en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día. Viene dada por la siguiente tabla. Tenemos aquí el tiempo en segundos y el número de usuarios. Calcular el primer cuartil. Solución. Bien, vamos a utilizar la fórmula primera aquí para la posición. ¿Listo? Aquí tenemos los intervalos, los respectivos tiempos. Aquí vamos a determinar la marca de clase. Vamos aquí con la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de usuarios que tienen este determinado tiempo. Y aquí vamos a ubicar la frecuencia absoluta acumulada. Ya les expliqué anteriormente cómo se determina la frecuencia absoluta acumulada. Vamos aquí a detenernos en la marca de clase. La marca de clase es el promedio del límite inferior y límite superior. ¿Cómo así el promedio? 0 más 30 entre 2 nos da 15. 30 más 60 entre 2 nos da 45. Y así sucesivamente hasta llegar al último que vamos a sumar. 150 más 180 entre 2 nos da 165. Bien. Como nos piden aquí el primer cuartil, K es 1, total de datos 40, vamos a buscar la posición, tenemos 1 por 40 entre 4, nos da 10. Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual que 10. En este caso, si observamos, corresponde al número 11. ¿Y cuál es el dato? Aquí como los datos están agrupados, vamos a buscar una aproximación del primer cuartil. Esto más que todo es una aproximación y se toma es el resultado de la marca de clase. En este caso aquí el cuartil número 1 corresponde al número 45. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esa es una aproximación del primer cuartil. ¿Cómo se halla? Buscando la marca de clase de la fila correspondiente. Medidas de dispersión. Medida de dispersión es un valor que mide la desviación de los valores respecto a uno central, que generalmente es la media aritmética. Las principales medidas de dispersión son rango, desviación típica y varianza. Rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las diferencias de cada dato, x sub i y la media. Bien, aquí tenemos la fórmula, la desviación media es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor absoluto del valor de un dato menos el valor de la media aritmética por la frecuencia entre total de datos. Aquí tenemos cada uno. Tenemos aquí los significados, tenemos la desviación media, tenemos el símbolo de la sumatoria, valor del dato,
valor de la media aritmética, la frecuencia absoluta y n total de datos. Varianza. Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Se simboliza esto se llama sigma cuadrado. Sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del dato menos el valor del promedio o la media aritmética al cuadrado por la frecuencia entre n. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se representa por sigma y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Coeficiente de variación. Se utiliza para comparar la dispersión de dos distribuciones heterogéneas. Este coeficiente es el coeficiente entre la desviación típica y la media aritmética. Se representa por CV y es igual a la desviación entre la media aritmética o promedio. Ejemplo. Observa la siguiente tabla el número de libros solicitados en una biblioteca. Tenemos los libros, 1 libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros, 6 libros. Y el número de usuarios que prestan 1 libro, 2 libros y así hasta 6 libros. Calcular rango, desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Solución. Aquí tenemos los datos, es decir, el número de libros que fueron prestados y estas fueron las cantidades de veces que lo prestaron. Bien, aquí tenemos el rango corresponde al dato mayor menos el dato menor. ¿De qué están hablando? De unos libros. Entonces aquí el número mayor corresponde al número 6 y el menor corresponde al dato 1. En consecuencia, el rango es 6 menos 1 igual 5. No vayan a confundir estos datos con la frecuencia. Esta es la cantidad de veces que se presta el libro. Bien, la desviación media. La desviación media, esta es la fórmula, ¿cierto? Pero aquí necesitamos la media aritmética o promedio. La fórmula de la media aritmética o promedio es la sumatoria del dato por la frecuencia entre n. Entonces vamos aquí a realizar el producto para determinar el producto del dato por la frecuencia. Aquí tenemos 1 por 8, 8. 2 por 12, 24. 3 por 9, 27. 4 por 6, 24. 5 por 3, 15. 6 por 2, 12. Bien, sumamos, eso nos va a dar 110 y lo dividimos entre 40, nos da 2,75. Vamos a tener este valor presente ya que lo vamos a necesitar. Aquí vamos a determinar el valor absoluto del dato, es decir, de cada uno de estos datos, menos el promedio. ¿Listo? Porque aquí lo necesitamos, nos lo están pidiendo. Listo, realizamos el valor absoluto. Tenemos aquí el dato corresponde al número 1 menos el promedio. ¿De dónde sale este promedio? Aquí lo tenemos. Lo vamos a tener presente que el promedio es 2,75. Aquí tenemos 1 menos 2,75. Eso nos va a dar, si utilizamos la calculadora, nos va a dar un número negativo. Pero el valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, es positivo. Realizamos. Tenemos aquí el valor absoluto de 2 menos 2,75 nos va a dar 0,75 y así sucesivamente hasta llegar el valor absoluto de 6 menos 2,75, eso nos va a dar 3,25. Bien, aquí vamos a determinar, como la fórmula nos dice, ya determinamos aquí el valor absoluto del dato menos el promedio. Ahora lo vamos a multiplicar por la respectiva frecuencia absoluta. Es decir, este dato 1,75 lo vamos a multiplicar por 8. Recuerden que estamos hablando aquí de la frecuencia absoluta. En el segundo vamos a multiplicar 0,75 por 12, nos da 9. 0,25 por 9 nos da 2,25. 1,25 por 6 nos da 7,5, 2,25 por 3 nos da 6,75 y 3,25 por 2 nos da 6,5. Bien, si sumamos todos estos valores haciendo uso de la calculadora,
eso nos va a dar 46. Y lo dividimos entre 40 porque es el total de datos. Es decir, 46 entre 40 nos va a dar 1,15. Varianza. Para la varianza, aquí tenemos la fórmula sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del valor del dato menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta entre n. Entonces necesitamos unos valores, aquí tenemos los datos, la frecuencia, aquí tenemos el producto. ¿Para qué es este producto? Para determinar el promedio. Recuerden que el promedio nos dio 2,75. Bien, aquí necesitamos hallar este factor, es decir, el dato menos el promedio, así como les expliqué anteriormente. Van a determinar 1 menos el promedio, 2 menos 2,75 y así sucesivamente. Bien, aquí vamos a determinar el cuadrado de estos datos. Miren que aquí tenemos el dato menos el promedio, solamente tenemos aquí este factor. Aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Utilizamos la calculadora, 1,75 al cuadrado, eso nos va a dar 3,06. Hay que tener cuidado, ojo, no se debe de multiplicar 1,75 por 2, eso es falso. Aquí también vamos a elevar al cuadrado 0,75 al cuadrado nos da 0,56 y así sucesivamente hasta llegar al último que debes de elevar al cuadrado 3,25 y eso te va a dar 10,56. Aquí necesitamos multiplicar este factor por la respectiva frecuencia absoluta, es decir, 3,06 por 8, eso les va a dar 24,48 y así sucesivamente. Debemos de sumar esta columna, se suma y les va a dar 77,4. ¿Por qué lo van a sumar? Porque la fórmula aquí le dice que debe de sumar, que va a sumar desde el primer dato hasta el último dato. Eso les va a dar 77,4 entre 40 les va a dar 1,935 milésimas. Seguimos. La desviación típica. La desviación es la raíz cuadrada positiva de 1,93. Es decir, aquí tenemos la desviación es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado y eso es la raíz cuadrada de 1,93. ¿Por qué? Porque la varianza les dio 1,93 y eso les va a dar 1,39. El coeficiente de variación, aquí lo vamos a medir en forma de porcentaje. Aquí tenemos la desviación típica que nos dio 1,39 entre el promedio 2,75, lo multiplicamos por 100, eso nos indica que el coeficiente de variación es de 50,54%. Actividades, bien, vamos a ver las actividades. Usted va a acceder en Ciudad Escolar con FENALCO, le va a aparecer esta imagen, va a hacer clic y va a encontrar una guía de actividades colgadas en la plataforma SM, va a ingresar una guía de actividades que va a tener objetivos, va a tener temas, conceptos claves, ejemplos y va a tener unos links de encuentros virtuales y también sobre esta temática y actividades interactivas en SM. También va a tener un taller de preparación en el cual a la fecha asignada de tu clase 7 días después se les va a hacer, 7 días, 8 días, se les va a hacer una socialización donde usted va a aclarar de pronto dudas, inquietudes. Esto no tiene una valoración, recuerden que solamente es una preparación porque próximamente, a partir de la fecha en que esté en la clase sincrónica, 15 días después, vamos a aplicar un taller tipo IFES con única fecha, ojo, única fecha, un solo intento, va a aplicar en la plataforma SM en EVA un examen tipo IFES. Ese sí va a tener valoración. Bien, para la rúbrica van a tener en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos intervención del estudiante con docente, desarrollo del indicador del saber, desarrollo del hacer y desarrollo del indicador del ser. Tenemos unos desempeños bajo, básico,
alto, superior y aquí nos va a originar una calificación. Promediamos y obtenemos una calificación final. Bendiciones, éxito, mis estudiantes, nos vemos muy pronto.